Bien, amados hermanos, hemos estado meditando y hemos dejado pues el mensaje en continuación, ¿no? Hemos dicho que íbamos a continuar porque estábamos hablando y hoy vamos a seguir hablando acerca de la iglesia apostólica, de esa iglesia primitiva, donde vemos a una iglesia firme, a una iglesia unida, a una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y hemos estado viendo cómo esta iglesia, la iglesia apostólica, amén, se mantuvieron firmes, gloria al Señor, en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Dice que ellos perseveraban, gloria al nombre del Señor. Pero también hemos podido ver a la iglesia primitiva, una iglesia unida, amén, que vivían en una comunión maravillosa, extraordinaria, y cómo hacían retroceder las huestes infernales. Gloria al Señor. Entonces hoy vamos a continuar viendo ese ejemplo o ese perfil de la iglesia apostólica a la cual nosotros debemos imitar. Amén. Es el modelo que Dios ha dejado para que la iglesia tenga pues un espejo a quien mirar. Gloria al nombre del Señor. Entonces esta iglesia, gloria al Señor, una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, era una iglesia que también perseveraba en la oración. Mira lo que dice aquí el verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, dice la escritura que ellos perseveraban en las oraciones. Eso quiere decir que la oración no era una actividad secundaria, no, sino estamos viendo que la oración era parte esencial de la vida de la iglesia. Gloria al Señor. No era algo secundario. Por eso cuando nosotros vemos la historia de la iglesia apostólica antes del Pentecostés, cómo estaban los discípulos, cómo estaban los apóstoles, cómo estaban aquellas mujeres. La Biblia dice que estaban orando. O sea, antes que se derrame el Espíritu Santo, ellos ya estaban orando. Alabado sea el nombre del Señor. Y así vamos a ver en el registro del libro de los Hechos que esa iglesia, la iglesia apostólica primitiva, vivía en esa continua vida de oración. Cuando vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro, que él fue encarcelado, ¿y qué hacía la iglesia cuando lo llevaron a Pedro a la cárcel? La Biblia registra en el libro de los Hechos que la iglesia oraba. O sea, no se puede soltar la oración, no se puede soltar la vida de ayuno, no se puede soltar las vigilias, no se puede soltar los matutinos, porque ahí está la oración, y la oración es parte esencial de la iglesia. No puede mantenerse una iglesia firme sin oración. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los discípulos necesitaban dirección para la obra misionera, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían los apóstoles? Ellos dicen que ayunaban y oraban, buscando dirección. Alabado sea el Señor. Mira, vámonos al capítulo 4 del libro de aquí de los Hechos. Aquí vamos al capítulo 4. Gloria al Señor. Amén. Nos vamos al capítulo 4 y vamos a ver
el verso 31. Mira lo que dice, ¿no? Verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice, todos estaban ahí. ¿Cómo estaban? Orando. Tanto era la gloria de Dios. Dice que, gloria al Señor, el lugar donde estaban congregados empezó a temblar. Y ahí todos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y luego de ahí salían y hablaban con denuedo, dice, la palabra del Señor. O sea, eso quiere decir que cuando la iglesia ora, Dios va a fortalecer a su pueblo. Cristo vive para siempre. Cuando la iglesia ora, las cadenas se van a romper, las ataduras se van a romper. Cuando la iglesia ora, los creyentes van a recibir valentía para predicar la palabra del Señor. Por eso es importante la vida de oración. Porque una iglesia es verdad que puede tener muchos programas de evangelización, ¿no? Y otros programas de fortalecimiento. Puede haber buenos instrumentos, puede haber buen sonido, ¿no? Un sonido de última gama, de la última tecnología. Se puede haber mucha organización, muchos recursos, pero si esa iglesia tenga lo que tenga, es una iglesia que no ora, a esa iglesia le va a faltar poder espiritual. Gloria a Dios. Solo será metal que resuena, solamente será címbalo que retiñe, pero no habrá poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque la oración, mis amados hermanos, produce comunión con Dios. La oración le va a fortalecer al creyente cuando se encuentra frente a la tentación. Lo va a fortalecer. Cuando un creyente ora, ese creyente, esa iglesia va a tener dirección para tomar decisiones sabias. Por eso la oración es parte esencial de la vida de la iglesia de Cristo. Porque en la oración el alma se renueva continuamente. Hay una renovación espiritual. Aleluya. Cuando uno ora, hay una sanidad espiritual, una sanidad interior. Cuando uno ora, tiene poder para predicar, para evangelizar, para ir por las almas perdidas. Por eso es importante la vida de oración, porque el creyente que ora va a vencer al enemigo, va a vencer al diablo, los demonios, va a vencer al pecado, va a vencer a la tentación. ¿Puede darle palmas al Señor? Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó una parábola tan importante, un mensaje poderoso y profundo, allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, sobre todo en el verso 1, donde se resume toda esa parábola, donde se habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí se nos dice que debemos orar siempre y no podemos desmayar. Gloria a Dios. Hoy muchos creyentes y muchas iglesias
han perdido el hábito de la oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que recuperar ese altar de oración. Póngase a examinarse a usted mismo. No le mire al que está a su lado. Mírese a usted. ¿Usted es la misma persona que oraba cuando se convirtió? ¿Usted sigue en esa misma intensidad de búsqueda, de oración? ¿O usted ya no ora? ¿Usted ya no tiene comunión con Dios? Y eso es lo que se está viendo en la actualidad, por los muchos quehaceres, por la vida acelerada. Mucha gente, muchos creyentes ya no están orando. Y si no hay oración, va a venir un parálisis a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que volver a este modelo de vida cristiana que nos ha dejado la iglesia apostólica. Una iglesia que vivía en el altar de la oración. Por eso necesitamos orar. Orar en el templo, orar en los hogares, orar con los hijos, orar en todo momento. Hay que orar. Hay que buscar a Dios. Porque de nada sirve tener un buen templo, una buena estructura, un buen sonido, etcétera. Pero si no hay vida de oración, entonces lo que vamos a experimentar es una mortandad espiritual. Usted va a entrar frío y se va a ir frío. Va a entrar muerto espiritualmente y se va a ir muerto. Pero cuando un creyente está orando, desde muy temprano se levanta y dice: Señor, háblame, Señor, ministrame. Hoy en el culto, Señor, úngelo al pastor para que hable a tu pueblo, para que hable a tu iglesia. Puede darle palmas al Señor de la gloria. Cristo vive para siempre. Entonces tenemos que buscar al Señor. Debemos llevar una vida continua, constante, de relación con aquel que nos salvó, con aquel que nos ha libertado del pecado. Por eso cuando el apóstol San Pablo le manda una carta a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 5, en el verso 18, el apóstol San Pablo le dice: sed llenos del Espíritu Santo. Le dice: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. No, porque un borracho es un hombre disoluto, un hombre que no tiene dirección, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, está disoluto por la ebriedad. Y así sucede cuando alguien deja la oración. Ya no hay dirección, ya no hay prudencia, ya no hay sabiduría, ya no hay entendimiento. Entonces lleva una vida disoluta, descontrolada. Y por eso el apóstol Pablo le dice: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y ser lleno del Espíritu Santo significa permitir que el Señor, que su gloria, que su Espíritu gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras palabras, gobierne nuestras decisiones, que gobierne nuestras acciones. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que una iglesia llena del Espíritu Santo no vive en desorden, sino vive en santidad.
Pero cuando no se llenan, viven en murmuraciones, viven en chismes, viven en quejas. Viven mirando qué zapatos se ha puesto el hermano, qué corbata, qué terno, qué peinado tiene la hermana, qué ganchito se ha puesto. No cae ese ganchito con su vestido. Por eso se dan muchas divisiones y mucha frialdad espiritual en las iglesias, porque no hay oración. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive y anda, mírale. Es un hermano, es una hermana que no ora. Y si se arrodilla, no se quebranta, no derrama sus lágrimas. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Hay una mortandad y el diablo lo engaña. Cristo vive para siempre. Amén. Por eso, sed llenos del Espíritu Santo nos va a llevar esa vida de santidad. No solamente vamos a buscar momentos emocionales, gloria al Señor, porque hay algunos que solamente buscan eso, y solo cuando cantan hablan lenguas, danzan y ese momento y tiemblan y todo, pero luego no tienen transformación en sus acciones, en su vida. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hay transformación, hay cambio, hay poder. Gloria a Dios. Por eso cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que se produce en nuestra vida son frutos buenos, porque son frutos del Espíritu. Usted no va a ver a una persona, a un creyente que está lleno del Espíritu Santo, que está hablando mentiras, que está hablando cizañas, que está sembrando esas cosas, que está andando criticando al hermano, criticando a la hermana, criticando al primo, criticando al vecino, peleando allá en el mercado. Uno que está lleno del Espíritu Santo ya no vive así. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vámonos a Gálatas, al capítulo 5. Vámonos a Gálatas. Vamos, capítulo 5, versículo 22. Lo tenemos. Dice el verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos viendo que los primeros creyentes no eran indiferentes, sino que había frutos, había paz, había paciencia, había benignidad. O sea, había una transformación. Uno que está llena del Espíritu ya no va a estar pues mirando pornografía, ya no va a estar codiciando a la mujer o al hombre de su prójimo. Uno que está llena del Espíritu, hermano, tiene una conexión con Dios, ama la oración, ama la santidad, ama la verdad de la palabra. Gloria al Señor. Amén. Esta iglesia, que era una iglesia que perseveraba en la palabra, que perseveraba en la oración, que estaban llenos del Espíritu Santo, era una iglesia que también atendían las necesidades de los demás. Había una preocupación por su prójimo. Volvemos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2. Volvemos. Verso 45.
Y dice ahí la palabra: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira lo que está diciendo. O sea, que ellos no eran indiferentes al sufrimiento de sus hermanos, sino dice aquí que ellos entendían que el amor no consiste solamente en palabras. Gloria al nombre del Señor. No solo es en palabras, sí, hermano, te amo, ya estaré orando, sino que había una preocupación por alguna situación adversa que puede estar pasando el hermano o la hermana. Vámonos al libro de Primera de Juan, al capítulo 3. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 3. Cristo vive para siempre. Vamos a leer el verso 18. Dice ahí la palabra, Primera de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabras ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. Mira lo que está diciendo. No amemos únicamente de palabras o de lengua, sino de hechos y en verdad. O sea, una iglesia, la iglesia primitiva, era una iglesia que edificaba. Era una iglesia que se preocupaba por las necesidades de su prójimo, por las necesidades espirituales, por las necesidades emocionales, por las necesidades materiales de las personas. Se preocupaban. Y es verdad que va a haber momentos que hermanos y familias van a pasar por alguna necesidad de alimento. Otros van a pasar una necesidad de recibir una palabra de ánimo, que necesita que alguien lo anime. O algunos van a necesitar la oración. Otros van a necesitar que se les escuche nada más por la situación que están pasando. Cristo vive para siempre. Hay algunos que pasarán necesidades de enfermedad, gloria al Señor. Otros estarán pasando por alguna necesidad familiar, económica, etcétera. Entonces la iglesia no puede cerrar sus ojos ante la necesidad de otros. Gloria al nombre del Señor. No podemos ser indiferentes, sino tenemos que aprender a llevar la carga los unos de los otros. Si nos vamos al libro de Gálatas, al capítulo 6, vamos a Gálatas, al capítulo 6. Gloria al Señor. Capítulo 6 del libro de Gálatas. Y vamos a leer el verso 2. Y dice ahí la palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, servir no es solamente la responsabilidad del pastor o de los líderes de la iglesia, sino que todos los creyentes hemos recibido de parte de Dios una bendición. Hemos recibido dones, hemos recibido talentos para edificar la vida de los demás. Cristo vive para siempre. Por eso la Biblia nos dice en 1 de Pedro 4:10, nos dice: cada uno según el don que ha recibido,
ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, un creyente espiritual que ha crecido en su carácter no va a preguntar solamente ¿qué puede hacer la iglesia por mí? No. El que ha ido creciendo pregunta y dice, ¿qué puedo hacer yo para servir a los demás? ¿De qué manera yo puedo apoyar? Gloria a Dios. Quizás no puedo apoyarle de una manera económica, pero le puedo apoyar con una palabra de ánimo. Le puedo apoyarle con mi oración. Cristo vive para siempre. Amén. Esa es la iglesia que ha entendido el mensaje de salvación y de vida eterna. Y el hermano que está pasando una situación difícil, no toda la vida pues va a estar en esa situación. No toda la vida, no. Pasa un momento, se le anima y seguimos para adelante. Gloria al Señor. Hay hermanos que han pasado una situación económica y por ahí un hermano lo apoyó, otro hermano y otro hermano lo apoyó, pero no toda la vida pues el hermano va a estar en esa situación económica. Ya eso habla ya de otra condición, que ya no hay responsabilidad en su vida. Gloria al nombre del Señor. Sí, puede haber un momento que usted se tranque en una situación económica y necesita que alguien le ayude y lo van a ayudar. Gloria al Señor. Pero no todos los días, no todos los meses. Cristo vive para siempre. No llega el momento donde usted tiene que decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora por los demás? Porque si usted quiere que únicamente se le apoye a usted, se le dé a usted todo, usted es un egoísta. Y usted ya no es un buen creyente. Porque el que es un buen creyente es agradecido. Bueno, me apoyaron, me ayudaron en esta situación, en otra situación. Vinieron a mi casa, oraron por mi hogar, por mi familia. Me trajeron aquí vivir, estaba pasando un momento difícil, pero no toda la vida. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer por los demás? Hoy hicieron por mí, mañana lo haré ahora yo por otros. Puede darle palmas al Señor de la gloria. Cristo vive para siempre. Y terminando ya, vemos a la iglesia, a esa iglesia apostólica, a esa iglesia primitiva, que era una iglesia que edificaba. ¿Y cómo edificaban la vida de las demás personas, hasta de los incrédulos? Dando un buen testimonio. Gloria al nombre del Señor. Volviendo ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. Capítulo 2. Nos vamos ya al verso 46. Y dice ahí la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dice? Teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces estamos viendo aquí que la vida de los primeros cristianos producía un impacto social. Por eso en Antioquía decían: allá están los cristianos. ¿Y por qué le decían que están los cristianos? Porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, vivían como Cristo. Había un impacto social. Su testimonio era evidente. Gloria al Señor. O sea, las personas de aquel tiempo podían ver
que algo diferente había ocurrido en la vida de ellos. Oye, ese no es Pedro, el del vulgo, el borracho, el lisuriento, el peleandero. Ese no es Pedro, el que se pelea con todo el mundo. Y el otro le dijo: sí, él es. Pero ¿cómo va a ser él? Mira la forma como habla, mira la conducta que él tiene. Y el otro le dijo: no, es que él estaba con el maestro. Él ha estado al lado del maestro. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso que la iglesia no solamente debe ser conocida por la predicación, sino por cómo vivimos. ¿Qué dice nuestro vecino? ¿Qué dicen nuestros amigos que todavía no están en la iglesia? ¿Qué dice nuestra familia? Gloria a Dios. O sea, ¿cómo estamos llevando nuestra vida? Debe ser un testimonio. Por eso Jesús habló de ser una luz. A ver, vámonos a Mateo, al capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Vámonos al capítulo 5. Gloria a Dios. Y nos vamos al verso 16. Dice la palabra, gloria a Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nuestro testimonio puede acercar a otros a Jesucristo, pero también puede alejarlos a otros de las cosas de Dios. Imagínate que tú quieres que se acerque un amigo, un colega, y le has pedido prestado dinero y le has dicho: te voy a pagar a fin de mes, y ya pasaron 2 años y no le pagas. ¿Cómo él se va a acercar a los caminos de Dios? Lo que está mirando en ti es una picardía, una viveza. Pero no tengo, pero aunque sea de poquito en poquito, dile: perdóname, la verdad que se me ha apretado una situación muy terrible, pero aunque sea de poco en poco, pero yo te voy a pagar. Y si se me mejora mi condición económica, en 2 o 3 partes te termino de pagar. Pero por el momento, aunque sea de poco en poco, le estás dando un testimonio. Pero si tú te haces indiferente, si tú agarras, si tú que eres de repente un trabajador independiente, agarras un contrato, pides un adelanto y luego te desapareces. Trabajas un ratito, por ahí mueves algunos ladrillos o algunas tablas y estás unos días y luego no vienes, y te llama: no, que ya voy a ir, y ya que voy a ir, y luego y ya no lo contestas, lo bloqueas y te desapareces. ¿Usted cree que él va a querer venir a la iglesia? ¿Va a quererse acercar a Dios mirando ese mal testimonio en ese creyente? Por eso les estoy diciendo que tu testimonio puede acercarle a muchos a Dios, o lo puede alejarlo a muchos, aún a tu propia familia. Los puede alejar. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra conducta, primeramente en el hogar. Ahí hay que cuidar que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres vean una conducta
de un verdadero creyente. Y luego en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en todo lugar, usted debe ser un creyente genuino. Usted no puede ser solamente creyente en la iglesia. Aquí en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Pero allá en la casa no lleva el pan, no lleva el aceite, hace pasar hambre a la familia. ¿Qué testimonio es eso? Cuando la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Por eso tenemos que cuidar nuestra conducta. Usted puede decir gloria a Dios y aleluya, pero allá en la casa faltando el respeto al esposo, gritándolo, mirándolo y tratándolo como si fuera tu hijo. Porque así hay esposas que tratan al esposo como si fuera su hijo. Usted no le respeta. Alabado sea el Señor, hermano. Por eso debemos cuidar nuestra conducta en todo lugar. Los que están en las universidades, en los institutos, usted no puede estar con notas desaprobadas. ¿Qué conducta? ¿Qué dirá tu padre? ¿Qué dirá tu madre? ¿Qué va a decir? ¿Ah? Y hay algunos que son sinvergüenzas, no tienen sangre en la cara y luego quieren culpar a la iglesia. Y dicen, no, yo he desaprobado el curso porque estoy en la iglesia, porque me he ido al ayuno, hoy porque me he ido a un retiro. Y por eso te has desaprobado. Qué mala conducta, qué mal testimonio. No, un creyente que está conectado con Dios son hermanos creyentes jóvenes, jovencitas, que están ocupando los primeros lugares en la universidad, en el instituto, en el colegio. Suelta la ociosidad y empieza a andar en una vida disciplinada, porque eso le agrada a Dios. Imagínate que tu padre ahora vea que estás desaprobado y tu padre es un inconverso. ¿Cómo va a querer llegar a los caminos del Señor? ¿Qué va a pensar? Que así son en la iglesia, ociosos, vagos, irresponsables. Pero eso no es la iglesia, hermano. Estamos viendo la conducta de la iglesia primitiva. Alabado sea el Señor. Daban un testimonio intachable, magnífico, extraordinario, en todo momento, en todo tiempo. Por eso vemos aquí el crecimiento de la iglesia. No dependía solamente de una estrategia humana, sino, como dice aquí el verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Porque Dios respalda a una iglesia que persevera, a una iglesia que ora, a una iglesia que vive unida, a una iglesia que da buen testimonio. Dios lo respalda. Y cuando la iglesia cumple su propósito, entonces el Señor produce crecimiento. Ahí hay crecimiento, ahí hay vida. Esa era la conducta de la iglesia. De esta manera la iglesia se conducía. Gloria al nombre del Señor. Por eso cada creyente debe esforzarse en llevar una vida espiritual activa. Salir de la tibieza espiritual, salir de ese ocio espiritual. Gloria al nombre del Señor. Porque si nosotros queremos que la iglesia sea edificada, nosotros primeramente, de una manera personal, debemos consagrarnos cada día. Cada día. No que el hermano, no que la hermana, no, cada uno. Personalmente debemos empezar a buscar al Señor. Gloria al nombre de Cristo, hermanos. Qué importante es ver este perfil de la iglesia apostólica. Porque Dios está buscando
esa iglesia, una iglesia firme, firme en la verdad, firme en esa unidad de amor, firmes en esa búsqueda, en esa llenura del Espíritu Santo. Y esa iglesia nunca va a retroceder ante las pruebas, sino que va a seguir avanzando, va a seguir escalando los peldaños, porque una iglesia unida va a vencer las divisiones, lo va a vencer. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ora, que sirve, que predica, que vive en santidad, será una iglesia victoriosa, será una iglesia triunfante. Gloria al nombre del Señor. Y no basta, hermanos, con reconocer lo que Dios hizo en la iglesia primitiva, sino que nosotros ahora debemos anhelar que Dios también obre en nuestra generación, en nuestro tiempo presente, que se mueva el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar, una iglesia que sea luz en medio de las tinieblas, una iglesia que anuncie con convicción el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que restaure vidas, que rompa cadenas, que se mantenga preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, y por eso nos ha dejado este modelo de vida, de cristianismo, plasmado en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva. Ahora, si usted me quiere venir a decir: ah, no, pero eso es de esos tiempos, ya estamos en tiempos diferentes, tiempos modernos, que hoy es una manera distinta de servir al Señor. Bueno, allá usted. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que hay que perseverar en la palabra, hay que perseverar en la doctrina, hay que perseverar en la oración. Y esta palabra no solo es para la iglesia apostólica, es para todos los tiempos, es para nosotros. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermano. Oh, gloria al nombre de Cristo.